oportunidad de compartir tu palabra. Señor, queremos que tu palabra de hoy la des tú, Señor. Usa mis labios, usa, Señor, mi mente, mis pensamientos, que estén acordes, Señor, a tus pensamientos. Que seas tú, Señor, hablando, y que esta palabra de hoy, Señor, primeramente yo la pueda aplicar a mi vida, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender el propósito, Señor, de tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. A mí me gusta, cuando estoy con los jóvenes, me gusta hacer preguntas. Me perdonan, ¿no? Pero es que es así. Pero esta vez voy a hacer una que otra, pastor. No, sé que al pastor no le gusta que hagan preguntas, pero quisiera saber quién recuerda lo que hemos hablado ya de segunda de Pedro. Falsos profetas. Ajá, los falsos profetas lo vimos los 2 domingos anteriores. ¿Qué más? Aquí se paró el hermano Ken, se paró también el hermano Joel. Y no, bueno. En el capítulo 1 vimos, así a grosso modo, ¿verdad? Vimos las características de la vida cristiana y somos partícipes de una naturaleza divina. ¿Okay? Y en el capítulo 2, que predicó el pastor, los cristianos debemos cuidarnos de los falsos maestros de este tiempo. Y 6 puntos él trató ahí en esos falsos maestros, en esa prédica, en esas 2 prédicas. Los falsos maestros enseñan lo que la gente quiere escuchar. Los falsos maestros son libertinos en su vida personal. Los falsos maestros son aprovechadores de los oficio. Los falsos maestros son arrogantes. Los falsos maestros son unos inútiles. Y por ser falsos maestros, ellos van a tener también su regalito, van a tener su justo juicio. ¿Okay? Pero en el día de hoy vamos a hablar acerca, también va a tener que ver algo con los falsos maestros, y va a estar en el capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 hasta el verso 7. Vamos a estar hablando hoy. Y la palabra del Señor dice así: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las 2 he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas anunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona o burladores que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán, ¿okay? Se burlarán, ridiculizarán, también podría decirse, y dirán: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres ya murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Aquí tenemos, yo le he dado titulado este mensaje del día de hoy: los cristianos debemos crecer mediante la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos debemos crecer mediante la esperanza que tenemos en la segunda venida de Jesucristo. Para obtener el crecimiento espiritual, el cristiano debe mantenerse firme a la esperanza que él tiene.
Esa es una esperanza certera. Tiene el famoso versículo de la fe. Es la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y el cristiano, el discípulo de Cristo, tiene que tener esa certeza de que han pasado 2000 años y dele y dirán, bueno, pero Señor, bueno, esa es la fe, esa es la certeza de que yo sé que ya sea que esté vivo o que no esté vivo, estaré con Él, Él va a venir. Amén. Y esa es la confianza que tenemos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Entonces, tiene el cristiano una certeza. Pero, crecer mediante la esperanza. ¿Cómo crecemos mediante la esperanza? El pastor los domingos pasados, Ken y Joel, que hablaron del pastor sobre los falsos profetas, ¿okay? Que eran unos engañadores, que venían y están entre nosotros y nos están diciendo cosas para que nosotros caigamos, tengamos una flaqueza en algún momento. Pero ellos están allí. Pero ¿cómo hacer? Ya sabemos que están allí y que están acá o están afuera. Pero ¿cómo voy a crecer teniéndolos a ellos y que lo tengo aquí en el oído, repitiendo tantas cosas que por lógica parecen verdad? ¿Ok? Y si nosotros como cristianos no estamos firmes en el Señor, mire, me perdonan la expresión, pero a veces así hablamos en el trabajo, nos vamos por ese barranco. ¿Ok? Si no estamos firmes, caemos y nos vamos con ellos. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, crezcamos a pesar de los falsos profetas, de lo que los tenemos ahí, los identificamos, los vemos, podamos nosotros tener la convicción de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. En el primer versículo, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, y después viene el segundo verso que dice recuerden, pero vamos a quedarnos un momentico aquí hasta este momento, refrescarles la memoria para que tengan una mente íntegra. Estaba leyendo y en la casa tengo una Biblia que me regaló mi mamá, que era de mi papá, una Biblia católica, y la comencé a hojear estos versículos, y habla en este versículo, dice así: amados míos, esta ya es la segunda carta que os escribo. En ambas intento desvelar con mi exhortación vuestra alma sincera. Vuestra alma. Y me gusta más esta palabra alma que limpio, que una mente íntegra, que un limpio entendimiento, como hay en otras versiones. Porque ustedes saben que el ser humano, nosotros, todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y es en el alma, exactamente en el alma, donde están las capacidades, tanto mental, memoria, está también la voluntad, lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, y también está la otra parte que es las emociones. Entonces, cuando yo me estoy guiando por la versión NBI, ¿okay?, una versión internacional, cuando hablaba con una mente íntegra,
mente íntegra. Pero ¿qué pasa con las otras dos cosas más que están allí, en esa misma parte que es el alma? ¿Okay? Porque todas van en conjunto. Y la integridad es una sola. ¿Okay? No puede haber una para acá y otra para allá, sino que tiene que ser una. Entonces, ahí cuando hablamos de la mente, que está en el alma, ¿okay? Estamos hablando de un limpio entendimiento. Yo me acuerdo cuando vivía en Maracaibo, en una casa, y mi mamá lavaba la ropa, ¿okay? No, allá en Maracaibo no es necesario la secadora, como ahora que yo vivo en San Antonio y necesito una secadora. Bueno, tengo la secadora, perdón. Pero mi mamá agarraba y colgaba la ropa, ¿okay? En un cordel que le preparó mi papá, grandísimo, me acuerdo yo, y ahí colgaba toda la sábana, y todas las cosas. Y bueno, y como ustedes saben que el sol de Maracaibo es un sol cariñoso, abrazador, tierno, ¿ok? El sol en un 2x3 secaba la ropa, ¿ok? Y la ropa, ¿ok?, que estaba húmeda, era sometida al sol, y esta era secada. Pero también, ¿qué pasa con el sol cuando le cae directamente? ¿Ah? Se calienta la ropa, ¿por qué? Porque, okay, los rayos del sol penetran y hacen una, vamos a llamarlo así, todo lo que esté allí, mire, lo deja frito, lo deja chicharrado, o sea que cualquier bacteria, cualquier cosita rara que pudiese estar allí, quedaba, aparte de que estaba lavado, se iba a secar y el sol lo terminaba de secar y limpiar, ¿cómo es? Incontaminado. Entonces, se habla de una pureza. ¿Okay? Entonces, limpio de entendimiento es tener una mente limpia, una pureza ética, una ética pura, que nuestro pensamiento sea puro. Y ahora, ¿cómo logramos tener una mente pura? Porque en el mundo ahorita, si usted se pone a ver, la televisión nos bombardea, las computadoras, el internet nos bombardea, ¿ok? El cine, vamos al cine y nos bombardea. Vamos al trabajo y estamos en el trabajo y nos bombardean, tanto a hombres como a mujeres, nos bombardean, eso es así, clarito y raspado. Perdón, eso mi esposa me dijo que no lo dijera, pero es que es verdad, que estamos expuestos a todo, al mundo, lo que está en el mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, y él de todas formas se arregla de las diferentes circunstancias para bombardearnos. Pero el Señor nos ha dado una esperanza. El Señor nos ha dado una esperanza, que es que debemos primeramente traer ante sus pies todo nuestro ser y toda nuestra mente, y nuestra voluntad y nuestras emociones, para que podamos resistir. Yo a los jóvenes les digo, miren muchachos, ustedes están demasiado expuestos hoy en día y tienen que buscar cada día más y más al Señor. A cada momento, yo les dije, en su universidad, en la calle, donde estén, ustedes están expuestos y nosotros también estamos expuestos en todo momento. Entonces, Pedro le está advirtiendo a estos cristianos en estas zonas, ¿ok? Ya Capadocia, Bitinia, Asia Menor, ¿ok? Por aquí lo tengo escrito. En Ponto, en Galacia, Asia y Bitinia, ¿ok? Entonces le está escribiendo a ellos porque son cristianos y él los trata de tal amor,
¿ok? Que le dice queridos hermanos. Hay otras versiones que dicen queridos amigos, y en la Biblia católica dice amados míos. Los trata como con amor, porque sabe de que él le está enviando una carta a esos hermanos que están, ¿verdad?, en aquella época igualitos de puestos como nosotros estamos hoy en día. ¿Okay? Igualitos, de la misma forma. E inclusive, vámonos más atrás, en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, ¿cómo estaba el mundo? Destruido totalmente, vuelto, un zaperoco, dándose, bueno, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo desgracia, todo en una depravación total. ¿Ok? Y en aquella época, Pedro les envía esta carta para que ellos estén alertas y puedan crecer, ¿verdad? Estén ojo al visor, como dicen en los campamentos cerrados, ojo, mosca, ¿okay? Estemos mosca, ellos estén mosca de identificar a aquellos, ¿okay? Identificarlos y hablarles, porque no lo vamos a dejar, no, estás ahí, déjalo tranquilo, ¿no? Sino identificarlos y hablarles y reprenderlos también. Pedro procuró recalcar a sus lectores la verdad que ya conocían para que su razón santificada y su discernimiento espiritual fueran capaces de detectar y refutar a los proponentes de las falsas doctrinas. Vamos a ver, Pedro les manda en 2 de Pedro 1, 12, 13 y 15. En 2 de Pedro, 1, versos 12, versos 13 y el 15, dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan. ¿Okay? Ya ahí se ve que ya está identificado a quién se lo está enviando. No se lo está enviando a Pedro, se lo está enviando a unos cristianos en esas horas. ¿Ok? Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Y en el 15 dice: también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Fíjense ustedes, en aquel tiempo ellos no tenían esto, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. ¿Qué tenían ellos? ¿Ah? Los pergaminos, los manuscritos que eran del Antiguo Testamento. Y ahí ya en esa época, cuando después que llegó eso, comenzaron a salir las cartas de Pedro, las de Pablo y esto, ¿ok? Pero ellos lo que tenían era esto nada más, eran los manuscritos. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy, completica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hablan del amor de Dios, de su venida y del fin. ¿Okay? Entonces, Pedro les manda esta carta porque, miren, señores, tengo que estar recalcando. Dirán a lo mejor los cristianos de aquella época, no sé, posiblemente, si es fastidioso, otra carta más. Pero ahí lo decía, el por qué. Porque él necesitaba que ellos se afianzaran en esa esperanza de que Jesús iba a volver. ¿Ok? Y él necesitaba, como dice ahí, me esforzaré con empeño. Yo diría, me esforzaré sobrenaturalmente para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Bueno, él se fue y nos las dejó. ¿Ok? Y nos las dejó. Para que nosotros
también la recordemos. Y para que nosotros aprendamos, la memoricemos, meditemos, la analicemos, la memoricemos y la apliquemos a nuestra vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no solamente que vengamos acá los domingos, chévere, voy el domingo porque el culto es chévere, hay un grupo que toca, chévere, después al final tenemos un cafecito y buenísimo, y voy ahí, me siento y a calentar el asiento, nada más. Dios no quiere que cada uno de nosotros haga eso. Dios quiere primero que vengamos aquí, primero para alabarle a Él, con todo corazón, con todo nuestro ser, alabarle a Él. Segundo, que aprendamos su palabra y tomemos nota. El pastor siempre dice, la nota, los que están tomando nota, tomen nota. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a mi casa, yo pueda profundizar más en el pasaje. Gracias a Dios, ahora tenemos al hermano Fernando que está grabando las prédicas, ¿ok? Mucho más fácil. No, ahora no vayan a decir que no voy a ir el domingo porque ya el hermano Fernando lo está grabando. No, venimos porque nos necesitamos los unos a los otros. Amén. ¿Para qué? Para exhortarnos, para amarnos, para compartir. Amén. Para decir, mira, tengo este problema, mira, tengo esta alegría, compartir, llorar juntos, reír juntos, alabar al Señor. Amén. Y eso es lo que quiere Dios, que es muy importante, para mantener viva esa esperanza. ¿Okay? Mantener viva esa esperanza. Filipenses 1:10, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿Okay? Filipenses 1:10, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. O sea, tener una mente íntegra, una mente íntegra. Y ahora este verso que es muy importante, que es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Has comprobado tú la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta? Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Pero aquí hay algo en esta versión que tengo aquí. Dice, no se amolden, fíjense bien, en el normal dice, no conforméis. Y aquí dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así como podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A veces nosotros queremos amoldarnos al mundo. Y eso es lo que Dios dice, que no nos amoldemos al mundo, que seamos íntegros delante de Dios, no íntegros al mundo. Bueno, vamos a ser íntegros al mundo, pero mi integridad tiene que ser directamente con Dios. Amén. Entonces, ese bombardeo constante que tenemos en nuestro trabajo, en las universidades, en el colegio, ¿verdad? A veces hace que nosotros, oye, nos amoldemos, hermano. No, Dios no quiere eso, que no nos amoldemos, sino que constantemente nos vayamos renovando. Y toda esa flechas o todo ese bombardeo que nos está lanzando el mundo, poder darle un frenazo y decir, no me amoldo a ti, yo me amoldo a Cristo. ¿Ok? Entonces, en aquel tiempo, bueno, tantas cosas, tanta gente hablando, que por allá
Martínez por allá, el pastor por acá, Carlos Araujo por allá, y bueno, no, una sola, es la palabra de Dios, que dice cómo debes ser, cómo debe ser tu mente, cómo debe ser tu voluntad y cómo debe ser tus emociones. ¿Quién controla tu mente? ¿Quién controla tu voluntad y quién controla tus emociones? ¿Las controlas tú o es Dios, agradando a Dios, que tú le das el camino, la libertad para que Él obre en ti? Y no estarnos amoldando a este mundo. Es muy fácil, es sencillo, es facilito. Mira, es así, amoldarse al mundo. Difícil es mantener una posición ante el mundo de que no me contamine. Yo agrado a mi Dios, mi mente, mis pensamientos, ¿okay? Aunque soy ser humano y en algún momento pueda caer, pero mi mente, mis emociones, mi voluntad está única y dirigida por Dios y la entrego a Él, y no al mundo. El versículo 2, que es una secuencia del 1, dice: con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. ¿Okay? Los santos profetas anunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Aquí hay dos posiciones iguales, los apóstoles y los profetas, que ellos predicaron, ellos hablaron de la palabra de Dios por instrucciones de Dios, y los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles que estaban hablando y predicando del Señor Jesucristo, de la venida. Los antiguos, en el Antiguo Testamento, los profetas de que hablaban acerca de un Mesías que iba a venir, ¿okay? Un redentor, el que iba, ¿okay?, a cargar con él todas las pruebas, ¿okay? Y los apóstoles, ya estando el Señor Jesús y se fue, ¿okay?, estaban predicando ese mismo Jesús, pero su segunda venida, ¿okay? Y en 1 de Pedro 1:19 tenemos la palabra que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética. Eso es lo que yo le estaba hablando. Los profetas estaban hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un Mesías, ¿ok? Y ellos escribieron acerca de eso, hablaron sobre eso y escribieron, era su responsabilidad. Y, por supuesto, era más seguro. A veces, señores, hermanos, a veces le damos más importancia a las experiencias que a la misma palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado allí. ¿Okay? El pastor la semana antepasada estuvo hablando de que llegaba gente y le contaba su sueño y vivía de experiencias. No podemos vivir de experiencias. Debemos vivir conforme a la palabra, lo que nos dice la palabra. Este libro es lo que nos dice. Si tú tienes algún problema, la Biblia te va a decir cómo, y el Señor te va a decir cómo vas a lograr, y te va a proveer los medios para solucionar si tienes un problema. Dios también te dice en su palabra, bueno, si estás contento, bueno, mira, da gracias a Dios, alabado. ¿Ok?
Entonces es más segura, más confiable la palabra de Dios que las experiencias. Y allí, ok, hay experiencias que podemos sacarle algún provecho, pero que eso no determine nuestra creencia, sino lo que está en la palabra de Dios. Y ahí dice también a estar atentos. Pedro les advierte que en vista de la exposición de los falsos maestros, ellos debían prestar atención a la Escritura, a lo que yo les acabo de decir. Debemos estar atentos nosotros hoy día. Yo traje algo acá, un taller que estoy haciendo y de jóvenes, y ahí estábamos viendo los diferentes grupos que los jóvenes se van dirigiendo, los jóvenes que a veces no están claros, no saben, porque están como la onda del mar, que va para allá, viene para acá, no entienden. Entonces, cualquiera que se les presenta, por ahí se van, por ese pudo se van. Y les voy a contar aquí esto. Signos de la juventud venezolana. Una juventud marcada por la pobreza, una juventud más numerosa y urbana, y una juventud marcada por la polarización política. Okay. No me voy a meter aquí con política, solamente estoy haciendo puntos aquí claves, ¿no? Y también están lo que es la famosa, que ustedes habrán escuchado, las famosas tribus juveniles, o las famosas tribus urbanas, que ustedes conocen. ¿Y ustedes las conocen? ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Me pueden decir alguna? ¿No? Bueno, miren, están las tribus urbanas hip hop. Son tantos adolescentes como jóvenes. Los consiguen en las grandes barriadas de las principales ciudades del país. Por lo general son de escasos recursos, ¿okay? Aunque hacen lo que sean por vestirse bien. Su música favorita es la salsa, el hip hop y muchas veces el vallenato. Experimentan un gran sentimiento de marginación y desigualdad social. Ese es uno de los grupos juveniles, de las tribus urbanas, que se van por allí porque esas tribus o ese grupo vienen y les dan cosas o les aceptan. Oye, mira, sí, vale, tranquilo, amólate aquí, si aquí te queremos, pero mira, tranquilo. Y es totalmente un desastre. Otro grupo, los rabes. Otro grupo, los metaleros, los rockeros. Otro grupo, los intelectuales. ¿Ok? Otro grupo, los cifrinos. Otro grupo, los de las calles. Otro grupo, los de skate. Otro grupo, los rastas. Los rastas porque Bob Marley. ¿Y saben quién es Bob Marley? Sí. Entonces, ¿qué enseñanza tienen ellos ahí? Nada. Y los peor. Están los otros, los arcoíris, que ya saben quiénes son, los homosexuales, los gays, también tienen su grupo. Los góticos, ¿ok? Usted lo ve a veces vestido por ahí de negro, ¿ok? Mosca. Los emo, ¿ok? Los reggaetoneros, y este es uno de los últimos, bueno, ni tan último, ¿no? Pero es los otakus. Mi hijo siempre me corrige, papi, los otakus. Los otakus. Es una tribu urbana aficionada a la cultura japonesa. ¿Okay? También están los tukis. ¿Okay? Y así, pare de contar, sin número de grupos, ¿okay? De jóvenes que se están yendo por ese camino, que no tienen esperanza. ¿Okay? Pero aquí está la palabra. Aquí está la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? ¿Ok?
que tenemos que irlo a buscar. Tenemos que llevarle la esperanza a ellos. ¿Okay? Llevarle la palabra. Decirle, mira, el Señor murió por ti, el Señor te ama, murió por ti, pagó por tu pecado y Él tiene algo importante, tiene un maravilloso plan para ti. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay tantos jóvenes en la actualidad y seguirán apareciendo miles y miles de grupos apareciendo y por internet ni se diga, pero hay que estar, como se dice, ojo al visor. Entonces debemos ser antorchas también en lugares oscuros, debemos ser luz. ¿Okay? Debemos ser luz. Una luz no se pone abajo, no se pone arriba para que pueda alumbrar. Bueno, así como los faroles tienen en los puertos para los barcos y los aviones inclusive tienen también su lucecita, bueno, así nosotros debemos ser luz para todas esas personas que se están yendo sin ti y que les espera algo muy terrible si no vienen a los pies del Señor. En el verso 3, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán, se burlarán, se ridiculizarán. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio hasta esos días, pero hasta hoy en día. El Señor no ha venido, pero tenemos la esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen esa esperanza? Amén. Porque a veces uno comienza ahí, brincandito solamente en una piedra en vez de estar firme. Estar firme en la palabra. Aquí observamos Pedro haciendo una advertencia a los cristianos sobre la manera como los falsos maestros tratarán de negar el juicio divino de Dios para así robar la esperanza de todo creyente y justificar su comportamiento. Estos falsos maestros conocen la palabra. Estos falsos maestros muchos salieron de la misma iglesia, ¿okay? y dieron riendas sueltas a su imaginación. Entonces ellos conocen lo que pasó en el pasado, para la redundancia, lo que sucedió en el pasado, ¿okay? que la Biblia nos habla muy claramente, y ellos tratan de negar eso para justificarse, para dar una justificación a sus actitudes, darle libertad más a su vida, a lo que ellos están haciendo. Pero ellos niegan lo que pasó, lo que vimos en Génesis 1, ¿okay? Cuando la creación, ¿okay? El diluvio y de lo que vendrá. Entonces, en los últimos días, estamos viviendo los postreros días. Y esos postreros vienen desde que el Señor Jesucristo subió a los cielos para preparar lugar para nosotros, y desde ahí comenzaron los postreros días hasta hoy día, hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Ok? Y de eso lo podemos ver en Hechos 2:17, se lo doy solamente para que lo anoten, en 1 de Pedro 1:20, 2 de Timoteo 3:1. ¿Ok? Podemos leer 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos,
vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero sus conductas desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas. Aquí hay una lista bien grande para que la confrontemos, la leyamos, ¿okay? Está en la palabra, busquemos, analicemos, pero no quede solamente allí, sino que nosotros pongamos, ok, muy bien, Carlos Araujo, vamos a ver la primera. ¿Tú eres piadoso? ¿Sí o no? Tú respondes allí. ¿Tú eres vanidoso? Tú respondes allí. ¿Tú eres mentiroso? Tú respondes allí. ¿Ok? Porque eso es lo que va a aparecer en los últimos tiempos que los tenemos. Y lo vemos a cada momento también. Hay una compañera de clase de trabajo que le hemos estado hablando del Señor. Y yo le he dicho, oye, Sidelín, tienes que entregar tu vida al Señor. Él murió por ti. Y mira, está tocando la puerta de tu vida y tienes que tener un encuentro con Dios y reconciliarte y estar con Él. Entonces me responde, bueno, claro, Carlos, como tú dices, el Señor me está dando oportunidad. Bueno, 5 minutos antes de morir yo me arrepiento. Y cuando me respondió así, yo digo, bueno, pido al Señor que tenga misericordia de ti y te dé exactamente esos 5 minutos, porque la muerte no sabemos cuándo nos llega. Eso es así. Esos 5 minutos se te perdieron. Y así con otros compañeros de trabajo también que he hablado. Entonces se burlan. Entonces uno, bueno, con paciencia, con amor, ¿ok? Pero aparecerán muchos en esos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Esos burladores que son los falsos maestros, que el pastor lo describió muy bien en el capítulo 2 y habló muy bien del video, el famoso video, muy bueno, ¿ok? Y estos también, como ya dije desde un principio, son los que aparecen también en la iglesia y tratan también de desvirtuar los falsos maestros, de enseñar cosas erróneas. Y ellos actuarán bajo sus propias pasiones. ¿Ok? En la primera parte, tengo acá, digo entonces que el cristiano debe crecer mediante la esperanza en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y para obtener el crecimiento espiritual, el cristiano debe mantenerse firme en la esperanza en el regreso del Hijo de Dios. Ese es el primer punto. Debemos estar firmes, estar atentos a lo que Pedro nos está diciendo y a crecer, a afianzar en lo que tenemos. Así como a veces uno va y va a un restaurante y dice, bueno, que me gusta más comer, poner una comida, una espaguetada, una espagueti a la Boloña, que eso es lo que más me gusta. A esta hora a mí me gusta. ¿Okay? Entonces uno viene y se lo come con ese entusiasmo, con ese apetito, saboreándolo, degustándolo, y a veces uno se trata, uy, le pusieron esto, le pusieron aquello, y comienza, hay gente que hace eso. Oye, mi esposa por lo menos con las tortas, los dulces, ella le gusta con el dulce y comienza a buscarle qué le pusieron, de qué es. ¿Okay? Así nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, lo que nos exhorta Pedro, a que busquemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, la firmeza, nuestro cimiento, no en cuestiones vanas, sino en la palabra de Dios, para que seamos firmes, para poder soportar todas esas embestidas del Satanás, todo ese látigo y todo ese bombardeo que nos manda el mundo. Tenemos que prepararlo, estudiarlo, leerlo, no solamente con venir el domingo a la iglesia y el lunes o el martes o el jueves
en la célula, sino todos los días. Todos los días. Es importante que tú tengas tu intimidad con Dios. Tu relación vertical con Dios te va a determinar cómo va a ser tu relación horizontalmente. ¿Okay? Entonces, tu intimidad con Dios es importante. Y llegamos a los últimos tres últimos versículos de este estudio, que es el 5, el 6 y el 7. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados por el fuego reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hay algo muy importante con lo que dije anteriormente, que ellos saben y conocen lo que está. Esos falsos maestros conocen la palabra. Y aquí te lo dice, intencionalmente, deliberadamente, para justificar, para negar todo lo que ha sucedido, ellos olvidan todas esas cosas. ¿Ok? Olvidan, niegan, que bueno, mira, murió mi papá hace 40 años y nada. Y bueno, y si nos vamos más atrás, a los principios, cuando murió Abraham, mira, y todavía nada. Y estamos en el 2013 y todavía nada. Y lo conseguimos por ahí, por la calle, hablando, llevando, diciendo tantas cosas, tantas sectas que han salido por el mundo. Los gnósticos, los helenistas, me puse a buscar los helenistas, y esos helenistas vienen desde antes de Cristo. Y últimamente han hecho más énfasis, ¿okay?, en las filosofías, que esto, mira, vale, que esto así de los cielos, la tierra, ¿sabes cómo es? Así. Y viene uno y el que no está firme, mira, se come ese anzuelo. Se come ese anzuelo. Ay, papá. Pero ellos, como dijo el pastor, hay de aquellos que caigan en las manos del Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Señor. Pobre de ellos. Entonces aquí, desde los tiempos antiguos, ¿cuáles son los tiempos antiguos? Del Antiguo Testamento, desde el Génesis. Por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Aquí en la parte de la creación, ¿okay?, en los primeros versículos de Génesis vemos, ¿okay?, que Dios separó las aguas de los cielos de las aguas de abajo, ¿cierto? Lo leen ahí en Génesis. Y después dice que de esas aguas salió la tierra. ¿Okay? Surgió el agua y mediante el agua. La tierra que surgió del agua y mediante el agua. Eso fue lo primero. ¿Cómo fue? No sé si el Señor Jesús, Dios en ese momento, miren, yo no lo sabría explicar, si lanzó así, una explosión, algo así inmenso y una vez fui hace mucho tiempo, hace muchos años, fui a una reunión de jóvenes y estaban científicamente explicando cómo fue la creación. Y yo llegué, me senté y así como me senté salí. Porque era, bueno, y esto y lo demás, el pacto y la guacharaca, como que uno se queda, bueno, mi hermano, no podemos caer en que, no, que fue primero la tierra, no, que fue primero el agua, no. La palabra está escrita y ahí está. Y no hay más nada que buscar. Y por fe lo aceptamos. Amén. ¿Okay? Por fe lo aceptamos. Entonces, ahí la Biblia separa las aguas y las aguas de abajo.
y de las aguas de abajo surge la tierra. Y dice en el 6, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y aquí estamos hablando prácticamente del diluvio, del famoso diluvio. ¿Okay? Ellos, los falsos profetas, niegan eso para justificar su conducta, para justificar su pensar. Niegan eso, de que eso sucedió. Pero allí, tanto el comienzo, el inicio, como la parte del diluvio, viene de Dios, es algo divino. ¿Okay? Es algo divino. Que ellos, por supuesto, no se ponen a hablar mucho para no justificarlo, no conseguirla. Ustedes lo niegan rotundamente. Y bueno, allí hubo el famoso diluvio. Y bueno, la Biblia también nos habla de que se abrieron, ¿qué se abrió? Los abismos de la tierra. O sea, que no dice diluvio, cayó el agua del cielo. No. Es que los abismos de la tierra se abrieron y salió. Yo me imagino ese chorro de agua saliendo por todas partes. Y aparte de eso, bueno, ¿ok? Y destruyó a toda la humanidad, exceptuando ¿a cuántos? A 8 personas. A Noé y su familia. Y los animales que estaban con ellos. El Señor les dijo que los apartara. Ellos niegan eso. Ya hay que estar muy claro. Y nosotros debemos estudiar la palabra y aceptarla porque es la palabra de Dios. Que no nos vengan con cuentos chinos. Con cuentos de que, mira, que si tú no estás pila, tú no estás basado en tu palabra, mira, tú le dices, ok, sí, está bien, perfecto. Y te vas por eso. Tenemos que estar firmes. Por eso que los cristianos tienen su esperanza, porque tienen una interpretación clara de lo que es las cosas divinas, el castigo divino. Y ese es el segundo punto. ¿Okay? Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Después de que el diluvio, Dios se acordó, oye, por allá tengo a Noé. Casi se me olvidaba. Y bueno, se acordó de Noé e hizo un pacto con Noé. ¿Y qué dijo él con el pacto? Que ya no iba a destruir la tierra con agua. Pero la palabra de Dios nos dice que lo va a destruir ahora con ¿qué? Con fuego. No sé cómo será eso. En verdad, no sé. Pero hace 3 meses, más o menos, estaba en un taller del trabajo de ética. Un taller de ética. Y nos mostraron un video de la bomba atómica que lanzaron tanto en Hiroshima y Nagasaki. O sea, increíble. Yo estaba viendo, lo vimos ahí, pero fue ese fuego. Yo no sé si será así, porque de verdad no lo sé. Porque solamente Dios sabe cómo. Pero el Señor nos dice que va a ser con fuego. ¿Para qué? Para que el día del juicio y de la destrucción de los reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, de aquellos que, falsos maestros, quedarán ahí en la clase de Zulay, allá quedarán achicharrados, dijeron, ¿verdad? Quedarán achicharrados. Yo digo que achicharrados nada, no va a quedar ni medio, no va a quedar nada, ni la ceniza, porque allí, bueno, va a ser enorme, va a ser con fuego. Y usted sabe que el núcleo de la Tierra es fuego. Y está aproximadamente, según los científicos, a 6.800 grados. Yo no sé si será que explotará, habrá una implosión interna del núcleo de la Tierra, y no sé. Pero es importante de que nosotros sepamos, ¿verdad? Que estemos claros del
cierta del castigo divino de Dios. Y eso es lo que va a venir cuando venga el Señor. Gracias a Dios, nosotros, como dice ahí, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, los que no aceptaron y no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí se estaba hablando también de la parte de, wow, ¿cómo será eso? Pero el hermano, no me acuerdo del hermano Jesús, así, el hermano Jesús dijo esto, ¿no? Y por la misma palabra, por esa misma palabra de los tiempos antiguos, por la palabra del agua y el mundo, del diluvio, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados. Esa última palabra la tiene Dios. No, nadie más la tiene, sino la tiene Dios. Y está guardada. Y el Señor tiene misericordia con nosotros. Entonces, ellos niegan todo esto, los falsos maestros, niegan la creación de Dios, que fue una intervención divina. ¿Ok? Y debemos nosotros como cristianos estar claros. Ahora, viene la aplicación, muy importante para nosotros como cristianos. Le he estado diciendo en el transcurso de lo que hemos hablado, que nosotros como creyentes no debemos ser creyentes perezosos. Hay a veces que a veces no voy a dormir y me paro dentro de 5 minutos y en el momento con mi Dios más tarde, todavía no, muy temprano, entonces se le pasa la hora y tengo que ir al trabajo, no puedo tener el momento, mi intimidad con Dios, sino que tengo que salir corriendo. Entonces no debemos ser creyentes perezosos y solo conformarnos con asistir los domingos para escuchar la palabra de Dios, sino que debemos estar en constante crecimiento, estudiando la enseñanza de la palabra y firmes en sus convicciones. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué mejor palabra que luz que esto? Entonces, pero tú quieres buena luz, tú quieres una luz HD, lo que llama HD, esas que brillan, que uno cuando lo tiene atrás, wow, yo le puse una al carro de mi esposa y yo no, vete tú adelante, pega, es fuerte, o sea, alumbra, porque las que tenía antes no alumbraban nada. Bueno, así es la palabra de Dios, unas luces HD que te alumbran el camino por donde debes andar, que te alumbran cómo debes comportarte, que te alumbran y que te dicen, mira, tienes que aprender más de mí. ¿Ok? Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces no seas esclavo porque tienes la palabra y la palabra te da libertad. ¿Okay? La palabra te da libertad. Y como le dije anteriormente, dependiendo de cómo esté mi relación con Dios, voy a poder actuar mi relación horizontal con todo lo que tengo por aquí. ¿Okay? Ya sea acá en el templo, con mi hermano, compartiendo, alegre, llorando, y también con los que están afuera, bombardeándome, tratando de hacerme caer. ¿Okay? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué es? Más importante que un cuchillito de plástico. Que una espada de dos filos. Ajá, ¿y qué más? ¿Y penetra hasta dónde? Penetra hasta partir el alma. Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Todo eso hace la palabra de Dios. Amén. Entonces no tenemos que buscarnos un cuchillo jiu-jitsu, ni un Amway, ni un, vale la propaganda, nada de eso, sino tenemos la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos la palabra de Dios, que es más importante que espada de dos filos. ¿Okay? Otra, la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Juan 8:51, ciertamente les aseguro que el que cumple mis palabras nunca morirá. ¿Me promesa? El que cumple mis palabras nunca morirá. Otro, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de Cristo, de Dios, nada podemos hacer. Entonces, ahí está, aquí está la palabra de Dios. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él es el que nos da los nutrientes. Su palabra nos da el alimento, la sustancia nutritiva que necesitamos como cristianos para seguir adelante, para vencer, para estar claro en los postreros días, en lo que ha de venir y en lo que es constantemente, día a día, ir creciendo. Debemos ser creyentes firmes y pasar más tiempo con el Señor para renovar constantemente nuestro entendimiento en el Señor, para que personas perversas no nos vengan con cuentos chinos y nos hagan apartar del camino de la verdad. No permitamos, ¿verdad?, que falsos maestros nos engañen, y no debemos quedarnos callados ante los engañadores y burladores. ¿Okay? No podemos permitir que otros engañadores estén engañando, sino nosotros darle coto y hablarle como está en su palabra. ¿Okay? Lo otro es, debemos tener fidelidad a la palabra de Dios y una actitud para rebatir el error. Entonces, es importante que como cristianos sepamos primero entonces que debemos crecer mediante la esperanza de la segunda venida. Esa es nuestra certeza. Amén. De que sabemos de que Cristo va a volver y que mientras Él viene, yo voy a mantener firme, voy a mantener vivaz esa esperanza, que no se duerme, y la encontramos en su palabra. Y la otra, que los cristianos tienen su esperanza porque tienen una interpretación cierta de los castigos divinos de Dios. ¿Okay? Estar claro de lo que pasó, lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y en la palabra de Dios lo tenemos todo. Amén. ¿Okay? En clase hablábamos de Miqueas, de Malaquías, de Zacarías, de Joel en el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento un sinnúmero de palabras que nos hablan acerca de esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Saca tu checklist y comienza a hacer el examen. Y comienza a responder con la palabra en la mano. Tú y el Señor, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy regular? ¿No estoy? ¿Esta no aplica? ¿Okay? ¿Cómo estás? Y es importante que si no estás firme en el Señor te está dando todavía la oportunidad de que crezcas en el Señor. Solamente a lo mejor vienes acá a sentarte a escuchar, pero el Señor quiere algo más de ti. El Señor, como dice esa canción, el Señor quiere lo mejor de ti. Él no quiere lo último de ti, Dios quiere lo mejor de ti. Dios quiere que tú le des a Él la honra y la gloria. Él quiere que tú crezcas en su palabra, en Él, y que te mantengas firme.
También puede ser que aquí haya una persona que no ha conocido a Cristo. Bueno, es la oportunidad en el día de hoy que el Señor te está dando de que puedas tener un encuentro con el Señor y puedas decir que quiero tener una certeza de que cuando el Señor Jesucristo venga, yo me voy con Él, yo estaré con Él, y que pase lo que pase, voy a estar con Él y voy a estar creciendo. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este momento que nos das. Gracias, Señor, por este momento que pudimos leer tu palabra y hablar y aprender un poco más. Gracias, Padre, porque tu amor, tu misericordia es inmensa. Tú eres fiel. Siempre has sido fiel. Y lo podemos ver, Señor, tu fidelidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Padre, que desde hoy podamos ponernos a tus pies. Podamos, Padre Santo, ser nosotros fieles a ti. Y podamos, Señor, crecer en tu palabra, crecer en ti cada día. Que podamos, Señor, estar cimentados en ti, en tu palabra, para que cuando venga cualquiera de estos, Señor, burladores, falsos profetas, falsos maestros, X, podamos, Señor, darle un frenazo y decirle, yo sé en quién he creído. Y decirle, yo sé que cuando Él venga, yo voy a estar con Él. Que podamos tener, Señor, esa certeza y podamos crecer en ti cada día más y más. Somos seres humanos y a veces, Señor, sabemos que caemos, pero tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu que nos redarguye, Señor, y nos habla y nos dice, y recapacitamos, y tú nos levantas, Señor, nuevamente, y nos pones y nos restauras, Señor. Queremos, Señor, seguir siendo fiel a ti sobre todas las cosas, Padre Santo. Y poder, Señor, cada día tener nuestra intimidad a un 100% contigo, Señor. Para que podamos, Señor, aprender más de ti. Porque tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Pero para poder clamarte a ti, Señor, porque tengo que tener una relación, una comunión contigo. Estrecha, Señor. Una comunión de padre a hijo. Una comunión allí, Señor, donde entablemos una conversación y podamos, Señor, aprender de ti en tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar estudiando. Gracias, Señor. No sé si habrá alguna persona, primeramente, que no ha aceptado a Cristo y quiera tener la oportunidad. Recuerda que Jesucristo murió por ti. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesús. Y recuerda que Él está tocando a tu puerta hoy. No sé, mañana, de repente ya mañana no hayan esos 5 minutos de lo que hablamos, o 3 minutos, 2 minutos. Entonces es mejor estar con la visa desde ya de ese paso a la eternidad que esperar. Y también están para aquellos que no hemos tenido un encuentro, una comunión constante con el Señor. Este es el momento también de poderse
encontrar, de renovar esa comunión con el Señor. Y que podamos ser verdaderos cristianos, discípulos del Señor. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la otra parte está también, que es la oración. Lo dejo esto en sus corazones, que el Señor hable y toque. Que el Señor les bendiga. Amén.